Hola a todos, soy el doctor Edgar Rivera, médico ginecólogo, colposcopista, tratante de ginecología del Hospital Solca de Quito, docente del posgrado de ginecología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Salud por la invitación y mi felicitación por esta iniciativa de capacitación en colposcopía en el plan de erradicación del cáncer de cuello uterino. El tema que trataremos hoy son las estrategias de cribado para la prevención del cáncer de cuello uterino. Los puntos a tratar, la clasificación de los genotipos de virus de papiloma humano, la epidemiología del cáncer de cuello uterino y otros cánceres HPV relacionados, las estrategias de tamizaje para el cáncer de cuello uterino, el Papa Nicolau, por supuesto, la inspección visual con ácido acético y las pruebas moleculares. El objetivo de esta charla es establecer las diferentes opciones de tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino. No tengo conflicto de interés para esta charla. Iniciaremos comentando que el cáncer de cuello uterino se da por una infección persistente por un virus del papiloma humano de alto riesgo. Y es importante conocer que no se trata de un virus, sino que existen más de 200 subtipos virales. Estos se dividen en dos grupos, aquellos que afectan a los epitelios cutáneos y aquellos que afectan a los epitelios mucosos. En los primeros están aquellos que producen verrugas comunes en manos y pies, en tanto que los que afectan a los epitelios mucosos existen alrededor de 40 subtipos virales, que a su vez se dividen en dos grupos. El grupo de bajo riesgo, en donde destacan el 6 y el 11, que si bien pueden producir anomalías cervicales de bajo grado, son más bien los responsables de alrededor del 90% de las verrugas genitales y algunos papilomatosis laringeas recurrentes. En tanto que en el grupo de alto riesgo se destacan fundamentalmente el 16 y el 18, que causan alrededor del 70% de los cánceres de cuello uterino. Pero también es importante mencionar el 31, 33, 45, 52 y 58, que causan un 20% más. El 16 y el 18 causan alrededor del 90% de los cánceres anales y también un porcentaje significativo de los cánceres de orofaringe, vulva, vagina y pene. Si bien la mayoría de las infecciones por virus de papiloma humano cursan asintomáticas, se autolimitan, se aclaran o se resuelven de forma espontánea, pues su persistencia puede provocar daño al epitelio. Y para esto también es importante mencionar lo que denominamos factores de riesgo. El primer factor de riesgo que encontramos es el inicio temprano de las relaciones sexuales. Por supuesto, de esta manera existe un mayor tiempo y oportunidad de infección con el virus de papiloma. Y por supuesto, por eso constituye pues un factor de riesgo. Los embarazos tempranos, multiparidad, en el tema de las lesiones, de los traumatismos obstétricos que dejan lesiones que pueden permitir la penetración del virus. Las conductas sexuales inseguras, obviamente, incrementan la posibilidad de infección con el virus de papiloma humano y de persistencia. El tabaquismo, las condiciones nutricionales deficientes afectan la inmunidad y una inmunidad afectada permite la persistencia del virus. Se ha mencionado también la ingesta de anticonceptivos orales combinados
por más de 5 años como factor de riesgo, ya que estos producen una ectopía cervical, incrementando la superficie por la cual puede ingresar el virus al organismo. Alta carga viral de enfermedad global anual se ve evidenciada con el virus de papiloma humano. De hecho, el 85% de adultos que tienen vida sexual tendrán contacto con el virus al menos una vez en su vida. La mayoría de estas infecciones van a desaparecer de forma espontánea, como lo acabamos de conocer, pero la infección persistente puede provocar incluso ciertos tipos de cánceres. Se publican entonces que dada la infección del virus de papiloma humano, se producen millones de casos de verrugas genitales, millones de casos de displasias cervicales y el Globocan para el 2022, publicado recién hace un par de meses, nos notifica más de 660,000 casos de cánceres cervicales por año, 37,700 cánceres de pene, 47,300 cánceres de vulva, 18,800 cánceres de vagina, 20,000 casos de cánceres de orofaringe. Miren este dato interesante. Cada vez es más importante la prevalencia de cáncer de orofaringe HPV dependiente. Más de 30,000 casos de cánceres de ano. Debemos conocer que la prevención primaria mediante la vacunación y la prevención secundaria que promueve la Organización Mundial de la Salud mediante el tamizaje, pues ayudan a proteger contra estos tipos de cánceres y enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano. En el tema de prevalencia, en el tema de lo que produce el virus del papiloma humano, debemos comentar que los datos epidemiológicos que nos daba el Globocan en el 2020 nos decía que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar en el mundo con 604,000 nuevos casos por año. Y en su última publicación que les acabo de mencionar, que habla ya de la data del 2022, esos 604,000 suben a 662,300 nuevos casos por año. Es decir, hay un incremento a nivel mundial. En cuanto a la mortalidad, para el 2020, el Globocam publicaba 341,000 muertes por esta causa, ocupando también el cuarto lugar en mortalidad. Para el 2022, 348,800 muertes. Es decir, que se vuelve a incrementar también. En el caso del Ecuador, en la misma fuente del Globocan, para el 2020, 1,534 nuevos casos. 2022, 1,792. En la mortalidad, 813 muertes por esta causa en nuestro país. En el 2022, 939 muertes. Es decir, que el cáncer cervical se está incrementando en incidencia y mortalidad a nivel global y, por supuesto, a nivel de nuestro país, que refleja el resto de países en vías de desarrollo. Si hacemos una proyección partiendo desde el 2020 hasta el 2040, habrá un incremento de 604,000 a 798,000 y de 342,000 muertes a 481,000 muertes, con un incremento del 24 y del 29% respectivamente, si es que seguimos como estamos y no establecemos un cambio radical. Estos aumentos pues se darán lugar en los países de ingresos bajos y medios de manera importante. La data local del Registro Nacional de Tumores, publicado por Sol Caquito, el lugar donde trabajo, pues nos habla para el 2019 que tiene publicado 204 nuevos casos. Igualmente, el cáncer de cervix es el que mayormente se ubica, pero esta diapositiva tiene como fundamento mostrarles que también en nuestro medio se está dando mucho cáncer de vulva, vagina, ano y pene, que también está produciendo mortalidad por el cáncer en estos órganos.
144 casos de muertes en total. Frente a todo esto, es importante tomar en cuenta las decisiones de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, llevada a cabo en mayo del 2020, en donde las decisiones para promover la salud pública en el tema de cáncer de cuello uterino dicen que para eliminarlo, los países deben alcanzar y mantener una incidencia inferior al 4 por 100.000 mujeres año. Y para eso, si queremos disminuir la incidencia y mortalidad para el 2030, la Organización Mundial de la Salud insta a todos los países miembros y a todo el mundo en general a cumplir con las metas que denomina 90-70-90, que significa que el 90% de las niñas deberían estar completamente vacunadas hasta los 15 años de edad, el 70% de cobertura de detección con una prueba de alto rendimiento. Es decir, ya no se conforma con el Papa Nicolau nomás, sino que se requiere una prueba de alto rendimiento por lo menos 2 veces en la vida de la mujer. Una a los 35 y otra a los 45 años de edad. Y el 90% de las mujeres identificadas con enfermedad deberían estar en tratamiento, tanto aquellas con lesiones precancerígenas como aquellas con cánceres invasivos. Trataremos hoy lo referente al tamizaje. Tamizaje es la estrategia implementada a gran escala a fin de identificar de entre la población general, de entre la población sana, a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una determinada enfermedad. Y en el caso del cáncer cervicouterino, las alternativas de tamizaje son la citología, las pruebas moleculares que actualmente disponemos, pero también la inspección visual con ácido acético que la Organización Mundial de la Salud propone para aquellos sitios, lugares de bajos recursos. En el caso de la citología Papa Nicolau, pues esta, como ustedes conocen, consiste en tomar una muestra de las células de descamación superficiales de los epitelios, del epitelio cervical en este caso, extenderla en una placa, fijarla y realizar una lectura de esta placa. Y para realizar una buena lectura, es importante obtener una muestra adecuada, realizar una correcta extensión de la muestra que contenga suficiente material, pero que tampoco haya exceso del mismo, que no haya grumos, ¿no es cierto? Para que pueda tener pues una buena lectura. Y por supuesto realizar una adecuada fijación que nos permita la preservación de la morfología de las células obtenidas. La sensibilidad del Papa Nicolau está alrededor de 50 y en algunos trabajos hasta el 60 y 70%. Es decir, una sensibilidad muy baja, que se debe fundamentalmente a la variabilidad del material obtenido de la toma, a la calidad de la extensión citológica, a la preservación de la muestra, es decir, al no cumplir con todas estos requisitos, pero no podemos cegarnos de que se trata de una prueba operador dependiente. Y entonces vamos a depender también, valga la pena la redundancia, de la capacidad de detección e interpretación de las lesiones o de las características microscópicas por parte del profesional que realiza la lectura, en este caso el citotecnólogo. Aún así, el Papa Nicolau en las últimas décadas pues ha servido fundamentalmente para disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino y otros cánceres, cuando ha sido parte de programas nacionales de alta cobertura, que se han dado más bien en países desarrollados, en entornos en los que se dispone de recursos para el seguimiento de las pacientes, de pruebas diagnósticas complementarias, como por ejemplo pruebas moleculares de HPV, colposcopía, etcétera, y por supuesto el tratamiento urgente, oportuno en aquellas pacientes que tengan patología. En el caso de las pruebas moleculares, estas tienen la ventaja de una mejor identificación de potenciales lesiones precancerosas. El valor predictivo negativo de una muestra de HPV de alto riesgo negativa
permite intervalos de detección más largos, con el consecuente ahorro de recursos, aunque inicialmente la prueba podría considerarse más costosa, por supuesto, que el Papa Nicolau. Y, por supuesto, se tratan de pruebas bioquímicas fácilmente estandarizadas, fácilmente reproducibles, porque no son operador dependientes, y la mejor protección contra lesiones glandulares. Las pruebas de moleculares, las pruebas de detección del virus de papiloma, se las puede dividir en dos categorías. Aquellas que se basan en la detección de ADN, como captura híbrida, Cervista, Cobas, OnClarity, Asai, y aquellas que se basan en la detección de ARN mensajero, como lo es Aptima. O también podríamos dividirlos en aquellos métodos basados en PCR que permiten una amplificación de solamente fragmentos de ácido nucleico diana mediante PCR, y aquí está Cobas, Aptima, OnClarity, a diferencia de aquellos basados en amplificación de señal que trabajan con todo el ADN, en donde está captura híbrida 2 y Cervista. Lo cierto es que todas estas pruebas intentan identificar a los 14 subtipos considerados de alto riesgo, excepto captura híbrida, que no detecta el HPV 66. Cada una tiene sus propiedades individuales. Cobas proporciona información individual para el virus 16 y 18 y en bloque para los otros 12 subtipos. Aptima proporciona información individual para el virus 16, un grupo para el virus 1845 y otro grupo para el resto de subtipos de alto riesgo. Y OnClarity se ha caracterizado por darnos mayor información. Es la genotipificación extendida que se denomina hoy, ya que nos proporciona información individual para el virus 16, para el 18, para el 31, el 45, el 51, el 52, y luego tres grupos que constituyen el 33, 58, el 35, 39 y 68, y el 56, 59 y 66. En lo referente a la inspección visual con ácido acético, pues es importante considerar que esta prueba consiste en el examen a simple vista, sin la utilización de un colposcopio, del cuello uterino con una buena iluminación, ¿no es cierto?, luego de la aplicación del ácido acético. La interpretación de la prueba está basada fundamentalmente en la detección de una zona acetoblanca densa, como podemos visualizar en esta imagen, ubicada en la zona de transformación del cuello uterino, un minuto después de la aplicación de ácido acético. Y esto es importante, recuerden que las lesiones más leves aparecen rápido y desaparecen con facilidad, en tanto que las lesiones más graves se demoran en aparecer, pero no desaparecen fácilmente. Es por eso que la visualización debe ser después de un minuto de la aplicación del ácido acético. La inspección visual con ácido acético es una prueba de tamizaje. El objetivo es detectar lesiones precancerosas y cánceres, por supuesto, cérvicos uterino en etapas tempranas, ¿no es cierto? En mujeres aparentemente normales, por eso es una prueba de tamizaje. Recuerden el concepto. Obviamente la especificidad de esta prueba es bastante baja y esto podría conducir quizás a sobrediagnóstico y sobretratamiento innecesario con las consecuencias psicológicas adversas para las pacientes diagnosticadas. La naturaleza subjetiva que tiene la prueba eh, exige una formación rigurosa de quien va a realizarla. La inspección visual con ácido acético detecta las lesiones presentes en el exocervix, o sea, no permite ver más allá y por supuesto esto tendría un limitante en pacientes posmenopáusicas
en las cuales la unión escamo-columnar no se encuentra necesariamente exocervical, más bien todo lo contrario, está prácticamente en el endocervix. El rendimiento de la prueba es variable, por supuesto, porque es subjetivo. Va a depender del entrenamiento de la persona que realiza la prueba. En algunos entornos, quizás la sensibilidad puede ser bastante baja. Entonces, garantizar la calidad es algo difícil. También porque las imágenes del cuello uterino no son documentadas en ninguna parte. Simplemente el médico o quien hace la prueba las ve, hace el diagnóstico y intenta realizar el tratamiento en el mismo momento. Y eso es algo que es lo bueno que tiene esta prueba. Ya se han realizado muchos trabajos que valoran la sensibilidad y nos mencionan, como este publicado ya en el 2010, que la sensibilidad de la inspección visual con ácido acético es superior o similar a la citología, especialmente, por supuesto, dedicado a entornos de bajos recursos. ¿Cuáles son las ventajas? No requiere infraestructura de laboratorio, puede ser realizada por médicos generales, enfermeras, parteras, etcétera, luego de una formación más o menos rápida. Los insumos son asequibles, fáciles de conseguir y la disponibilidad inmediata de los resultados, porque el resultado se hace el mismo momento que se ve. No hay que enviar al laboratorio ni nada. Se tiene ya el médico el resultado en su mente y esto permite tratar pues de forma inmediata. El tamizaje de las pacientes con infección visual por ácido acético, seguido de un tratamiento apropiado a las pacientes con resultados positivos, podría, por supuesto, conducir o reducir significativamente la mortalidad por cáncer de cuello uterino, como se ha demostrado ya en múltiples estudios al respecto. La inspección visual con ácido acético se utiliza ampliamente como una prueba de tamizaje en varios países de bajos recursos, en África, en Asia, de forma especial. Seguramente esta prueba seguirá siendo de utilidad como prueba de triaje, aunque ya dispongamos en estos medios de una prueba de HPV. Es decir, todas aquellas personas que tienen una prueba de HPV positiva, pero de igual manera, por sus recursos limitados, no disponen de servicios de colposcopía, pues el diagnóstico, el triaje, se hará con inspección visual con ácido acético y el tratamiento respectivo. Es decir, creo que esta prueba podrá seguir sirviendo en estos medios de bajos recursos por mucho tiempo más. En conclusión, el cáncer de cuello uterino se produce por una infección persistente por un virus de papiloma humano de alto riesgo. Recuerden, no se requiere o el requisito no es solamente la infección, es la persistencia del virus. El tamizaje constituye una estrategia eficaz en la prevención de cáncer de cuello uterino. Eso no cabe duda. Hay varias alternativas para el tamizaje, ¿no es cierto? ¿Y qué tamizaje utilizar? Pues vamos a utilizar acorde al recurso que disponemos en el lugar donde nos estamos desenvolviendo, donde estamos trabajando. Por último, es responsabilidad de todos los trabajadores de la salud. Es nuestra responsabilidad como ginecólogos y de todos quienes estamos involucrados en salud femenina, incentivar a las pacientes a realizarse el tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino. Estoy seguro que juntos podremos lograrlo. Muchas gracias a todos por la atención.